bueno que podamos hacer este vivo. Como a todos les digo, es un conversatorio, no una clase, para que quede claro. Es una charla. Es una charla y porque muchas veces hay personas que dicen tienen que ser tac, 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 y la verdad que no es el objetivo ese, sino que es la problematización de algún tema Ujú. y que podamos discutirlo y después, bueno, me parece que ese es el objetivo. Así que bueno, te agradezco mucho y contanos quién sos, yo ya te conozco y bueno, y nos vamos a ir presentando, porque hay gente de tu cuenta, hay gente de la cuenta mía, hay gente que es de los dos, que sigue las dos cuentas o que más o menos. No, 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 que elija, que elija. Dale nomás. Ahí va. Yo soy, me llamo Ignacio Cuaranta, eh, soy médico psiquiatra y he tenido un interés por aspectos como la alimentación, como de qué manera poder acompañar a los pacientes de una forma actualizada. Y bueno, en definitiva, mi, mi, mi situación actual tiene que ver con el haber profundizado bastante aspectos que no están sistematizados justamente a través de clases, a través de un conocimiento establecido. Entonces, un poco mi práctica de los últimos 7, 8 años ha sido mucho de mi propia búsqueda de una manera, de cómo actualizar o de qué perspectivas no estaban quizás sido tenidas en cuenta en la enseñanza sistemática. Entonces me he abierto y he generado un poco todo ese conocimiento alternativo en el cual lamentablemente es alternativo porque yo creo que ha sido lo clásico en la medicina a lo largo de la historia y es al Ujú. revés, es como en los últimos 40, 50 años, después bueno, un determinado derrotero y la evolución de la industria farmacológica, que generó algunos cambios en la manera en la que practicamos la medicina, que hace creer que esto que está ocurriendo ahora y que ha ocurrido en estos últimos años en cuanto al excesivo intervencionismo y y el excesivo descanso, si se quiere, y uso como soporte de la medicación como la solución definitiva, pero actualmente las enfermedades crónicas nos están pasando por arriba, no nos dan las manos para tapar los agujeros y todos los sistemas sanitarios a nivel mundial están colapsados desde antes del coronavirus. El coronavirus simplemente puso más en evidencia Sí, la delicada salud a mí me de la... parece que el coronavirus vino a mostrar cómo están plasmados los sistemas de salud. Y esto viene de antes, viene desde el cartesianismo, me parece, porque en realidad de cómo nos hemos estructurado también para abordar, desde la revolución industrial, desde la fragmentación de la medicina, porque también, o desde el abordaje, porque un abordaje que rompió lo sistémico. Nosotros hemos tratado de volver a armarlo, es difícil porque hemos tenido que desaprender muchas cosas, estamos aprendiendo mucho nuevamente, pero lo más importante es adquirir plasticidad porque hemos tenido que desaprender nuestra formación, porque una formación que está fragmentada. Y bueno, y también hay que tener coraje, de eso también me gustaría, porque lo vamos a ver en la segunda parte de la charla, que me gustaría sobre el ayuno de dopamina, porque también de saltar del tren a veces, un poco muchas veces estas decisiones que has tomado vos también las he tomado yo y muchas personas, o sea, hemos estado con una duda continuamente en replantearnos ciertos abordajes. Absolutamente, sí, sí, y creo que tiene que ver con esto. El tema es que constantemente estamos hablando, yo estoy en un grupo en el cual se habla mucho de con alimentación real y ahí constantemente por ahí médicos que están haciendo la formación de nutrición para poder ejercer, para trabajar en otros criterios, constantemente siguen subiendo cómo está todo tan sistematizado, tan estructurado en la formación clásica. Entonces es como que tienen que soportar un montón de cuestiones y ni siquiera pueden hacer preguntas desafiando ese statu quo. Pero bueno, creo que eso está cambiando en algún punto y esto es una gran herramienta y un gran uso para la Sí, me tecnología y parece para que la es una tecnología. herramienta de empoderamiento que estamos teniendo.
y por lo menos dar otra visión de las cosas. Nosotros no estamos plasmando la verdad, estamos dando una visión porque de las cosas. A lo mejor el conocimiento me parece que es dinámico y en lo que a lo mejor el año que viene estamos charlando de otra cosa, con otra visión. Y bueno, vamos a lo nuestro. Te quiero hacer una aclaración. Ahora, en un ratito, me va a hacer un aviso de tiempo de que se me va a cortar, porque yo tengo el límite de Instagram y bueno, obviamente que lo vamos a pasar con la hora, pero simplemente eso, que no se desconecta, lo desactivo y me meto, ¿está? No es un fallo en la conexión. Dale, ¿cortamos y nos volvemos a conectar o no? No, espero que no se corte, no se corta. Dale. Idealmente. Dale. Bueno, ¿qué nos está pasando que tenemos que pasar de una práctica que ha sido ancestral a plantearnos como una herramienta terapéutica, un ayuno, cuando durante toda la historia de la humanidad lo hemos tenido como un método para sobrevivir? Hoy justamente hablaba con una paciente porque yo le estaba preguntando cómo estaba con respecto a la exposición al sol, cómo estaba con respecto a estar al aire libre, más allá de que está en cuarentena, pero cómo cómo estaba en contacto, cómo estaba haciendo para estar un poco más en contacto con el aire libre, con el sol, con la naturaleza. Y en algún punto, sí, yo cuando salgo del estacionamiento voy hasta tal lugar y ahí me expongo al sol. Así un poco la respuesta y le digo, y le pongo en evidencia es, todo esto que nosotros estamos haciendo, alejarnos un poco de la vorágine de estar comiendo todo el tiempo, alejarse un poquito de la tecnología o de las pantallas después de esta hora, básicamente, priorizar el descanso nuevamente en los horarios en los que se supone que debemos descansar, que son en los horarios de oscuridad, alejado de todos esos estímulos. O sea, ¿cuánto nos hemos alejado de lo que nuestra genética y de lo que nuestra fisiología espera cotidianamente de nosotros? ¿Y cuánto nos podemos alejar sin hacer síntomas, sin empezar a enfermar? ¿Cuánto tiempo podemos estar alejados de la naturaleza y del río y de lo que nuestro ADN nos pide para sentirse bien? No es magia que cuando estamos cerca de plantas, cerca de animales, cuando estamos en el río, nos sentimos mejor. Incluso ahí estamos tan alterados en algún punto que a veces que estamos en esos contextos y tampoco podemos desconectar. Pero hace poco escuché una cita que decía, cuán alterados estamos que creemos que la naturaleza es un entorno, ¿no? Es un entorno natural. Es decir, como que la naturaleza es un entorno, ¿no? Y como que nosotros vivimos en otro lado y vamos a la naturaleza a recibir un poquito de eso bueno. Mi concepto es distinto. ¿Cuánto tiempo podemos estar alejados sin empezar a pagar consecuencias? Es un pequeño, digamos, por ahí, cambio de enfoque de esa perspectiva. Yo hace tiempo estuve, no sé, lo debo tener en el Facebook, pero escribí mucho tiempo, lo voy a como reciclar ahora, mucho tiempo me interesó mucho el tema de la luz. Un tema que más allá de lo de la vitamina D, el efecto que generaba con la melatonina. Y al investigar, nos hemos dado cuenta que en realidad nuestros ritmos circadianos, porque lo que vamos a hablar ahora, cumplen una función fundamental en el metabolismo. Está, en el metabolismo. Y el tema de la luz, como una cuestión de los relojes biológicos, es un tema que no se habla, ¿me entendés? Y muchas veces está como separado de lo que es la alimentación, el ayuno, el ejercicio. Bueno, sí, toma un poquito de sol, y es un tema fundamental porque en realidad va todo de la mano. Va todo de la mano. No puedes decir, bueno, hago ayuno, no duermo, estoy estresado. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ir viendo como que esto como un engranaje. De hecho, digamos, entenderlos como absolutamente, digamos, un engranaje es una palabra que me encanta. Yo uso andamiaje, engranaje, todo lo que te dé la pauta de un funcionamiento dinámico. Y o sea, importante entender esto que hablábamos antes en cuanto a la naturaleza y los ritmos circadianos, es decir, pensarnos desde lo funcional, desde la función, pensar estos aspectos raíces como del problema raíz, y entender de que hay dos grandes grupos de moduladores que en realidad son ciclos, ¿no? El ciclo sueño-vigilia,
cómo estamos descansando y cómo estamos despiertos, ¿no? Y el ciclo ayuno-alimentación. Como dos ciclos que se perpetúan, interactúan constantemente, y ahí arriba funcionan todas nuestras hormonas, o sea, en esos contextos funcionan todas nuestras hormonas, nuestros mecanismos digestivos, cómo nosotros nos estimulamos. Entonces puede haber alguna situación puntual en la que precises quedarte de noche o estás sociabilizando. También el ser humano ha sociabilizado de noche alrededor de una fogata, etcétera. El tema es entender el daño que nos provoca desatender estos aspectos de una manera crónica. Bueno, lo que vos planteás de este tema del ritmo circadiano, porque a veces nosotros lo damos como hecho, bueno, plantearle a la gente que los ritmos circadianos, el ritmo que tenemos en 24 horas, o sea, este ritmo que nosotros tenemos en 24 horas y que como vos lo Circa. dijiste, que se da la luz, la comida. Yo te agregaría uno más que a mí me gusta también, que a veces, que es la temperatura. Porque la temperatura también es un factor, porque al estar, al estar continuamente en la misma temperatura, también hemos desacoplado el eje térmico, y las personas en nuestra evolución pasaban de estar en un clima con sol y después de estar abrigado. Por eso también el estar de noche y bajar la temperatura nos hace dormir de diferentes formas. Es una de las formas del ritmo circadiano. Absolutamente, absolutamente. De hecho, que también tiene que ver con este distrés, no, más que distrés, este estrés hormético, este estímulo en nuestro cuerpo que mediante la adaptación a esos estímulos que son no necesariamente agradables o desagradables, porque eso es una valoración cultural que nosotros le damos a las cosas, ¿no? Tener frío o tener calor, y lo intolerantes que nos hemos vuelto a tolerar la amplitud térmica, a tolerar el frío como a tolerar el calor. Entonces pasamos de tener el aire acondicionado prendido a tener la calefacción prendida, casi sin solución de continuidad. Es como que estamos detectando un poquito de calor, aire acondicionado, un poquito de frío, calefacción, ¿no? Y hemos perdido esa tolerancia a la amplitud, a la flexibilidad, y lo térmico es un gran ejemplo, eso, gran ejemplo. Me gustaría porque hay cosas que me gustaría que las aclaremos, porque hay conectada gente que maneja términos y otras que no, me parece. Dale, Me dale. gustaría que reflotáramos el término de hormesis, Excelente. que es muy interesante. La hormesis es un proceso mediante el cual el cuerpo, al recibir un estímulo, genera adaptaciones que le permiten fortalecerse como sistema. Es decir, por ejemplo, las vacunas a virus vivos atenuado provocan un desafío al sistema inmunológico mediante el cual, en la respuesta a ese virus vivo atenuado, en la respuesta sobredimensionada quizás o adecuada del sistema inmunológico, nos deja una defensa para una posterior, vamos a decir, para algún posterior contagio del virus vivo en nuestro medio natural, pero nosotros ya nos provoca una defensa, nos permite una defensa. Es el mismo mecanismo por el cual nosotros, al entrenar, hipertrofiamos nuestras fibras musculares, mejoramos, fortalecemos si nos entrenamos bien, vamos a estar muy doloridos, vamos a estar cansados, pero cuando nos recuperamos, dado un buen descanso, una buena alimentación, una buena exposición a la luz, en un buen contexto, la fibra muscular se va a adaptar, va a crecer y va a permitir ir incrementando y aumentando el nivel de desafío que nosotros le provocamos. A nivel mental, estar en una situación en la que uno no se desafía, en la que uno está apático, apagado, que no se propone situaciones hacia adelante, de alguna manera uno se queda en una situación de cierto estancamiento. El estímulo hermético a nivel psicológico como concepto también tiene que ver con adaptarse, con mirar un desafío a los ojos, con ir hacia ese desafío, aprender a lidiar con las emociones y con el miedo que nos provoca. Entonces eso nos fortalece. Cada vez que hacemos algo que nos cuesta, que nos da miedo, que nos provoca ansiedad, nos fortalecemos. Es decir, para mí nunca es lo mismo, digamos, mirá cómo tengo un ligero rubor ahí, más allá del calor o no calor, pero nunca es lo mismo estar expuesto, saber que hay gente que te está escuchando, que quiere aprender algo, o que quiere que nosotros estamos conversando. La exposición social ya nos genera
una percepción de nosotros mismos y estar en ese estado de alerta. Pero atravesar esa situación, yo siempre, después que tengo una linda conversación con gente interesante, me siento muy bien después. Y eso es lo que yo, Totalmente. y eso es lo que me gusta a mí fortalecer en mí. Me gusta ir entrenándome en esa exposición que todas las personas sentimos miedo antes de una situación en la que nos sentimos expuestos. Eso Pero es un estímulo eh, hermético que nos fortalece. a mí me parece muy interesante el tema de la hormesis y cómo la llevamos a la práctica clínica, porque muchas veces está teorizado nada más. Y yo con vos hemos hablado de algunos autores que nos gustan y siempre digo, bueno, Nassim Taleb, con el tema de ser antifrágil, en este momento me parece que de la humanidad es la época donde más frágiles somos. El concepto de antifragilidad a mí me gusta mucho porque él lo pone como, ya que sacaste el tema, él lo pone, lo da como a la, decía que Damocles, él tenía una espada hacia arriba, ante pequeño movimiento de estrés, la espada caía. Y es lo que nos pasa a nosotros ante una situación concreta. El ave fénix, dice, podía resurgir de las cenizas, pero no se fortalecía. En cambio, la hidra se fortalecía del estrés. Le cortabas una cabeza y le salían dos. Y me parece que eso es fundamental para decir, bueno, mirá, ¿qué nos fortalecemos en estas situaciones? ¿Mm? Tenemos que trabajar de fortalecernos de la incomodidad, porque tenemos que estar en contacto con la incomodidad. La incomodidad nos está generando esta cantidad de enfermedades crónicas terrible y muchas veces nosotros como terapeutas también tenemos que acompañar esos procesos de transitar esa incomodidad. Me parece que es un desafío también, me parece. Yo creo que ahí, en ese punto exacto lo describiste con tanta elegancia, en ese punto exacto reside el arte de lo que nosotros tenemos que hacer. Porque por ahí, yo a veces le digo a las personas, mirá, lo que yo creo que hay que implementar y que va a funcionar es esto y esto. Bueno, ahora vamos a remangarnos y vamos a ver cómo lo hacemos, qué se pone de manifiesto a la hora de implementar. Vos le puedes decir a una persona, bueno, yo creo que un protocolo de ayunos en el que vos comas 2 veces o que Totalmente. pases tiempo, etcétera, te va a hacer bien. Y vos tenés la convicción médica, ¿no? La hipótesis terapéutica de que eso le va a hacer bien como una estrategia inicial. Y ahí está el arte, decir, bueno, pero a la mañana y me va a dar miedo las resistencias psicológicas, el entorno, la relación con sus posibilidades, la calidad de la comida que va a comer en ese contexto, el momento del mes, en el momento del ciclo menstrual, los desafíos, si está en cuarentena, si no está en cuarentena. O sea, hay tantos elementos, digamos, que a tener en cuenta, y eso es lo que va haciendo el arte que la medicina es un arte dinámico, porque el paciente nunca viene 2 veces igual a la consulta si uno está mirando, si uno mira con ese ojo clínico y uno estimula ese razonamiento crítico de poder ir abriéndose y reconocer que no sabemos todo y que no sabemos nada, que sabemos muy poco en Yo, realidad, pero eso me viene muy bien porque la medicina, a mí me gusta mucho la filosofía y leo, la medicina nace de la filosofía, no nace, o sea, el juramento hipocrático nace de la filosofía y nace de la pregunta. Siempre la filosofía se hizo preguntas que a veces no se sabía, no se podían contestar. Entonces muchas veces nosotros con los pacientes hay cosas que no sabemos. Y me parece que eso es replantear nuestra práctica clínica y también desde la significancia, porque muchas veces está el que conoce y el que no conoce. Y muchas veces el vínculo terapéutico se construye desde otro lugar. Hay que replantear las formas de trabajar con los pacientes, esa autocrítica de nuestra formación, porque a partir de eso la significancia es totalmente, cuando trabajamos con un paciente con alguna patología crónica, los dos iguales con los dos mismos laboratorios pueden tener diferentes desencadenantes porque la absolutamente. significancia de cada uno, y eso me parece que es un replanteo también de nuestra práctica. Absolutamente, porque ese elemento, adicionalmente, digamos que cuando uno involucra realmente al paciente en el tratamiento, con su propia impronta, con su propia personalidad. Por eso yo, por ejemplo, cuando hablo de la alimentación, digo que encuentres tu patrón funcional de alimentación. Así le digo yo,
tu patrón funcional de alimentación. No le vamos a decir ni ayuno intermitente, ni ventana digesta restringida, ni ayunos prolongados, nada. Le vamos a decir tu patrón que vos lo vas a poder aprender a mover flexiblemente. Pero yo puedo tener los tecnicismos, el know-how, alguna cuestión, recomendaciones, hacerle que sea el camino, un camino, un recorrido, pero ayudar en la experiencia de ir acompañando, obviamente, cuestiones de riesgos, etcétera, pero también brindándole esa seguridad al paciente de que tiene un acompañamiento. Hay mucha gente que ya viene al consultorio sintiendo que verdaderamente está haciendo algo que le está haciendo bien, pero quieren el chequeo, quieren una confirmación, quieren un acompañamiento y uno puede ir haciendo algunos ajustes, ir conversando. Pero el gran porcentaje de la información la tiene el propio paciente. Y ahí entra un poco la conversación socrática, el hacer las preguntas que le permitan al paciente también conectarse con sus propias respuestas. A mí me gusta el concepto de evolutivo en el sentido de que, digo, no es que tenemos que vivir como hace miles y miles de años, sino la idea es poder tener esos estímulos del pasado para poder sincronizarte en el presente. Entonces, ese estímulo, los estímulos que tenemos en nuestro ADN, para poder sincronizarnos, porque en realidad esta cuestión de ayuno, cuando le digo, bueno, mirá, son las calorías, le digo, mirá, es una cuestión de sincronización, más que de calorías. ¿Querés ahondar un poquito en esto para poder explicar un poco las ventajas que tiene el ayuno? Bueno, la ventaja del ayuno... Tiene muchísimo. Sí. Pero por lo menos sintetizarlo. Bueno, pero sí, yo te lo puedo decir desde mi perspectiva. A mí lo que me permite el ayuno tiene que ver exactamente con una de las betas que tiene el ayuno de dopamina, ¿ok? En el sentido de que yo siempre digo que trabajar en psiquiatría o en medicina desde el ayuno nos permite levantar el pie del acelerador y nos permite ver un montón de otras cosas con más claridad. Cómo está funcionando el aparato digestivo, cómo me estoy relacionando con la comida, que es un factor tan importante en la salud. Entonces, yo lo veo como un análisis de la relación que tienen las personas con la alimentación, porque ante ese minimalismo en la alimentación, ante esa ausencia del estímulo constante y ante esa recarga de buenos alimentos y bien nutritivos y bien densos en una o dos comidas al día, la persona con esa distancia puede ver con mucha claridad o con mucha más claridad cuáles son los factores que le están impidiendo o en qué momento se le presenta esas ansias de comer algo determinado o hacen que el proceso sea más consciente. Entonces, acompañar a pacientes con estrategias de ayuno o de ventanas de ingesta restringidas o de espaciamiento de los alimentos, he encontrado que me da, entre otras cosas, ese aspecto. Eso a nivel psicológico tiene verdaderamente muchas implicancias porque también ese factor de confianza, ese factor de elevación de la autoestima de una persona que se propone un objetivo que es bastante tangible, es bastante posible, y como muchos de los beneficios se empiezan a ver verdaderamente en las primeras horas y en los primeros días, en cuanto a la inflamación, en cuanto a que la persona se le alivia mucho la retención de líquido, eso es una buena respuesta en general en términos hormonales, puede estar diciendo de que ya hay una mejoría en los patrones inflamatorios, que eso es una respuesta rápida en organismos que están sanos. Después hay otros organismos que están bastante deteriorados, con metabolismos muy alterados, con factores inflamatorios muy altos, en los cuales son personas que responden muy bien inicialmente, pero que requieren de una cierta constancia, que requieren de una coherencia y de una congruencia con los objetivos que se plantean. Pero yo lo he visto, yo creo que es la gran herramienta que tenemos como médicos, el descanso y el ayuno. Yo lo he visto principalmente la mejora cognitiva que tienen. Lo he notado mucho cuando yo trabajo mucho con pacientes con patologías autoinmunes, con patologías digestivas, con patologías, y donde hay es como yo le digo, la cancha está tan embarrada en un momento, que viste como los estoicos ven desde arriba y dicen, tenés que observarte desde arriba. Y el paciente cuando ayuna, cuando decimos, bueno, vamos a intentar un ayuno, muchas veces se puede observar.
Y eso es muy interesante porque es la descripción de ello. Y ese proceso reparativo es donde he visto más, o sea, no es que el ayuno sea, esto va de la mano de muchas cosas, pero es donde podemos tener como una punta de un ovillo, que a veces es difícil encontrarla. Es difícil encontrarla porque hay todo una rumiación del pensamiento en estos pacientes con patologías autoinmunes, con fibromialgia, y el ayuno es como que esa neuroinflamación que a veces tienen mejora mucho. Coincido. Y de hecho, digamos, en salud mental, yo el año pasado en Low Carb, en West Palm Beach fue el año pasado, uno de los planteamientos es que cuando hablamos de depresión, la variedad más habitual de depresión en nuestra sociedad tiene un perfil, digamos, en esta heterogeneidad de la depresión, es un perfil marcada y decididamente inflamatorio, con interleuquinas elevadas, Totalmente. con factor de necrosis tumoral alfa elevado, proteína C reactiva, ferritina, hay un montón de marcadores elevados que condicen con disfunción metabólica y que condicen con una depresión que no es tan melancolizada o que cursa con esa tristeza, con esa desesperanza muy marcada, con esa hipersomnia de estar todo el día en cama, pero al mismo tiempo con ese nivel de alerta y de tensión psíquica. Entonces, en esa heterogeneidad, ese perfil, que es el perfil más frecuente en nuestra sociedad, que sabemos que depresión, diabetes, demencia, son todas patologías que están muy de la mano y que tienen denominadores comunes, muy comunes. Entonces, mínimamente, en esta lógica que vos decís como de encontrar la punta del ovillo, que yo a veces uso esa misma analogía, es decir, por lo menos después identificamos bien cuál puede haber sido el origen, eventos de vida, situaciones, de falta de expectativas con respecto a una mejoría, frustración crónica con respecto al manejo del peso, con todas las limitantes que eso provoca, porque es nuestra vida en definitiva, y cuando no nos podemos, cuando no podemos llevar adelante nuestros objetivos, cuando sentimos que las decisiones se nos empiezan a alterar, cuando no pensamos con claridad, cuando estamos tan confundidos, ansiosos, y encima se nos empiezan a agregar síntomas con la evolución, ese mecanismo de frustración y desesperanza es muy duro, y esa sensación de pérdida de control sobre todo. Por eso esa perspectiva de la que vos hablabas, ese alejamiento, es una gran herramienta en el consultorio para decir, para, vamos a poner un freno acá y Es vamos a así, empezar muy de a poquito, es así. muy de a poquito. Eso, cuando puedo hacer eso en el consultorio, es muy gratificante como profesional. No sé si tenés la misma Sí, sí, experiencia. totalmente, porque tenemos que utilizar yo utilizo, o sea, hemos tenido que, en esta búsqueda, uno ha tenido que buscar herramientas. Yo a mí me gustan mucho los estoicos, las técnicas cognitivo-conductuales, las utilizo el mindfulness, pero en realidad vamos viendo qué necesita el paciente o esta persona en qué momento. Pero nos ha enseñado mucho la historia. No sé si coincidís. Han pasado por momentos muy complejos y a mí me gusta, con el tema de la filosofía siempre pregunto, digo, sí, ¿no es dan estudiar los estoicos en filosofía? Porque es como que los tienen despojados. Como que es otra cosa, no es filosofía, es otra cosa, es algo más pragmático. En algún punto, yo veo que es una relación similar a lo que ha tenido por ahí el cognitivismo en relación al psicoanálisis más ortodoxo, ¿no? Que Sí, como que es un desprecio. Y yo creo que no es un dilema esta situación. Yo no, creo que es no, una complementación y totalmente, son es una herramientas. sinergia, o debería ser una sinergia complementaria. Yo Pero por eso te bueno, puse la frase de Séneca, porque la verdad que me vino como digo, bueno, en esta cuestión del ayuno de dopamina, que vamos a explicar qué es lo que es el ayuno de dopamina, exponernos a veces a la escasez, exponernos, bueno, el miedo. Estas personas estuvieron ante eso, estuvieron en guerras, perdieron batallas, se expusieron a duelos, estuvieron exiliados y a partir de esa experiencia escribieron y a mí me parece muy valioso eso.
y lo interesante también es que los personajes los personajes referentes del estoicismo han sido desde esclavos hasta emperadores, hasta, Totalmente. digamos, filósofos, propiamente, a ver, propiamente dicho, ensayistas. Ha habido verdaderamente de muchas líneas, pero que toma especial relevancia en la situación en la que estamos viviendo, porque yo creo que la enseñanza central del estoicismo en algún punto tiene que ver con eso que dice la oración de la sabiduría, ¿no? Que termina con poder identificar y poder ejercer la sabiduría de identificar qué cosas están bajo mi control y qué cosas residen afuera de mi locus de control. Porque estar excesivamente fichado con cosas que yo no puedo controlar Ujú. y pensar constantemente en ese tipo de situaciones, no con una mentalidad de planificación o de análisis, sino de compromiso emocional con enojo, con tristeza. Uno puede estar frustrado, por supuesto, pero tienen que ser elementos transitorios. Uno no puede anclar en ese tipo de situaciones. Por eso el estoicismo es tan actual en la Muy época que actual, estamos atravesando. muy actual. Bueno, ¿te gustaría que hiciéramos como una síntesis pequeña de lo que es del ayuno y cómo lo podemos coordinar con esto que a mí me interesa con la luz y la temperatura para pasar al ayuno de dopamina? Como una síntesis para que, si te De gustaría lo que yo agregar. creo, bueno, la evidencia, digamos, que yo he visto que gracias a Dios se está de alguna manera acumulando con respecto al ayuno intermitente, indica que lo ideal tiene que ver con uno poder alimentarse dentro de lo que son las horas diurnas, las horas bajo luz, digamos. Por eso uno en general acá creo que también hay todo un factor cultural que es importante atender, porque no es solamente lo que nuestra genética de una manera súper precisa, porque tendríamos que estar, Totalmente. a esta hora ya tendríamos que estar empezando a prepararnos para dormir, 7:30, ya está oscuro, ya hace frío, pero aún así estamos con luces, ya estamos con toda esa activación. Entonces, básicamente lo que yo en general trato de transmitirles a mis pacientes es que puedan comer, si van a tener su única comida del día a la noche, que sea lo más temprano posible, que puedan ir adelantando, que su digestión va a mejorar, que su descanso va a mejorar. Y el descanso, como ese terreno fértil en el cual cuando nosotros lo trabajamos bien, en ese terreno fértil crecen un montón de proyectos y crece un montón y crece calidad de vida en definitiva. El descanso es ese fundamento por sobre el cual la alimentación y la predisposición física y el acondicionamiento físico se asientan. Entonces, todo el andamiaje hormonal, como hablábamos antes, empieza a funcionar mejor si uno atiende este ciclo sueño-vigilia y ayuno-alimentación. Entonces, es eso, es un poco, más allá de que uno piense ayuno, no ayuno, es decir, es acortar un poco lo que tiene que ver con la ventana de ingestas, no comer Ujú. tan tarde, encontrar ese patrón funcional individual y priorizar el descanso ante todas las cosas. Y ahí, como pequeño puente, digo, y el motivo número uno de deprivación crónica del sueño, que es uno de los factores principales de toda la patología mental que hay en este momento, tiene que ver con la utilización de tecnología hasta altas horas de la noche, tiene que ver con el binge watching, la mirada compulsiva de series y estar constantemente WhatsApp, Instagram y demás hasta 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Eso genera una tensión psíquica y nos invalida esa deprivación de momentos de tranquilidad, de intimidad mental, de estar uno con uno mismo, de poder reflexionar, de poder analizar determinados problemas o situaciones o proyectarse, y todos esos momentos nos los estamos perdiendo, porque el celular de alguna manera tapa todos esos huecos, incluso está tapando momentos que son muy significativos como esto, ¿no? Como estar conversando, como conectarse, como estar con uno mismo. Pienso que una de las principales, yo siempre le digo los pilares de la sanación, que es el equilibrio, la adaptación, la pérdida del biorritmo, que es lo principal, la sincronicidad y la regeneración. Eso, en la pérdida del biorritmo, me parece que es lo primero que pierde un paciente. A veces lo que yo veo es que
el paciente pierde la calidad del sueño. Es muy sutil, pero el paciente no duerme bien. Y la mayoría de las personas, la calidad no es la cantidad, sino la calidad del sueño, que es el verdadero mecanismo de autofagia, porque ahí donde se produce la mitofagia mitocondrial más importante, junto que tenemos el ayuno, tenemos el ejercicio, hay el frío, pero donde hay una mitofagia generalmente muy importante es en el sueño profundo y reparador. Y generalmente es lo primero que vos me dijiste, o lo planteaste, se desactiva, el biorritmo. El sueño se corta, el paciente se levanta cansado, tiene un sueño que no es profundo, y muchas veces hay muchas cosas simples, lo que planteaste vos del tema de las tecnologías, el tema de la frecuencia de la luz es importante, porque la luz brillante inhibe mucho la melatonina, inhibe mucho este proceso, y hay sí cosas simples, apagar, poner otro tipo de luces, tratar el fuego, que nos acompañó tantos años, tiene una frecuencia que no inhibe la melatonina. Entonces, por algo las personas podían estar saltando, contando historias, al lado del fuego, cocinando, y dormían. Y esta cuestión del sueño, que a mí me parece tan importante, que es una cuestión construida, porque vos fijate, nos pusieron la revolución industrial que teníamos que dormir 8 horas, y la gente no dormía 8 horas. Tenemos que comer 8, 12 y 8. Es una cuestión construida, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. No, si no, no tiene ningún tipo de lógica cómo atraviesa a casi todas las culturas que están occidentalizadas, que hacemos prácticamente lo mismo. Antes uno cuando se movía de países se tenía que adaptar, tenía que hacer adaptaciones Totalmente. a la alimentación, al estilo de vida, a los horarios, a las luces, a los costumbres. Hoy por hoy, todo, digamos, se ha barrido mucho con las diferencias que nos hacen únicos, digamos. Y bueno, eso es simplemente una observación al respecto, pero tiene que ver con el impacto global que ha tenido esto, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, no es el eje de quizás de la conversación de hoy. ¿Cómo podríamos, qué le podrías decir para alguien que quiere, obviamente que viene de la mano de otras cosas, me parece que no es solamente empezar un ayuno, sino, yo le digo a todos, bueno, empecemos sacando los ultraprocesados y la comida basura que estás comiendo, cosas simples, porque empezar a ayunar, porque hay cosas que parecen obvias, quieren ayunar cuando en realidad hay otras cosas un poco más gruesas. ¿Qué cosas básicas podríamos decir para empezar en este camino del ayuno o de adaptarse con los ritmos circadianos? Bueno, habitualmente se dice que una persona que viene ya con un estilo de alimentación paleo, vamos a decir, pre-agroindustrial pre-revolución agrocultural hace 10.000, 12.000 años, en la cual uno promueva la incorporación de alimentos reales, idealmente, ¿está? Y hay algunos grupos de alimentos en los que yo en general en la consulta pido a mis pacientes que eviten, ¿no? Que eviten alimentos con un alto índice de procesamiento, que hayan tenido mucha interferencia entre el motivo, la fuente y el plato, que vengan de una fábrica, por ejemplo, ¿está? Y en general yo les pido que eviten y que busquen eliminar de sus dietas el azúcar, las harinas y los aceites vegetales, ¿está? Esos son los tres grandes grupos que yo les pido. Y después, si el paciente está buscando por algún motivo de salud puntual, porque quiere probar una dieta cetogénica, porque quiere generar esa flexibilidad metabólica que le permita un montón de los beneficios que ofrece el ayuno en cuanto a salud cerebral, en cuanto a desinflamación, en cuanto a descenso de peso, que en definitiva es un efecto secundario de la cetosis, como se dijo ya en 1921, pero ese efecto secundario es el que pone a los pacientes adentro del consultorio. Entonces, ahí es donde yo capitalizo esa oportunidad de los pacientes que quieren bajar de peso, pero les transmito todos los otros beneficios que eso tiene. Entonces, básicamente eso, cortar el snacking, ¿no? Aliviar, cortar con la comida procesada, ¿está? Y secundariamente, si buscan ese objetivo de cetosis, también aliviar el consumo de arroz, digamos,
de legumbres, de carbohidratos, o sea, en general de carbohidratos, y los trato de mantener debajo de un determinado límite, pero habitualmente no trabajo tanto con gramos, con un límite muy rígido, porque eso tiende a no funcionar, al menos con mi población de pacientes. Ahora, si hay un paciente que tiene bipolaridad, si hay un paciente que tiene epilepsia, si hay un paciente que lo busca por prevención contra el cáncer, bueno, ahí se necesita otro nivel de astringencia, otro nivel de restricción, mucho más importante, porque se precisa tener buenos niveles de cetosis, una cetosis más profunda que tiene un impacto terapéutico muy potente. Coincido, obviamente que no vamos a poder explayarnos porque estamos haciendo un conversatorio, la gente está preguntando si cereales sí, cereales no. Obviamente que dependiendo cada paciente, cada persona, si hay un problema autoinmune, gluten no va a haber y generalmente no, granos por antinutrientes no va a existir porque hay permeabilidad intestinal, las saponinas de todas las legumbres obviamente que producen saponificación de los fosfolípidos, o sea, todo eso se ve. Lo que pasa es que estamos haciendo generalidades, cada uno tiene sus particularidades, y lo que vos decís es totalmente de acuerdo, y más que todo, porque lo que yo veo es que uno tiene que plantear al paciente es que lo que tenemos que tratar de tener esta flexibilidad metabólica, pero también la flexibilidad ante ciertos estresores. Porque yo le digo a todos, bueno, vos podés hacer una dieta no me gusta una palabra, pero una alimentación de este tipo, pero si vos no dormís bien, si no te alimentás, si no tenés ciertas cuestiones, o sea, podés ser muy con la alimentación, pero en realidad estamos derrapando por otro lado. Y eso a veces yo veo que esto está en el detalle, que no te digo que no, y en realidad ciertas cosas como el sueño, como la recreación, los vínculos, están como coartados. Y eso también es parte de la inflamación sistémica de bajo grado, le digo yo. Sí, absolutamente. Y eso viene a colación de lo que dijiste al principio, es toda una integralidad en el abordaje, o sea, y sobre todo cuando trabajarlo en función de los objetivos individuales de cada uno también, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo sé que tengo esta situación, uno puede trabajar en la atribución de la demanda, es decir, en el reconocimiento del paciente de que hay una situación problemática. Y ahí, si vos querés, voy haciendo un poco el puente a lo que tiene que ver con ese concepto justamente de distancia que hablábamos antes con el ayuno, y ese ayuno de dopamina, que es como un concepto y una percepción ampliada de esto que estamos hablando del estoicismo, de ¿Querés la contar un distancia. poquito, qué es el concepto de ayuno de dopamina? Porque hay gente que Dale. no lo podemos sintetizar. Voy a cerrar la Mira, puerta. es un Ahí voy, concepto que yo... Sí, ahí sí, estoy. sigo ahí, sigo, no pasa nada. Eh, Es dinámico esto. no, sí sé que me estás escuchando, por eso estamos charlando y te lo digo. Es un concepto que yo lo escuché ahora en enero en Boca Ratón Yo del también lo doctor, escuché, por eso me gustó mucho. ¿lo escuchaste? Del doctor Sí, sí, Robert Sywell. por eso lo propusimos. Me pareció Ahí está. bien. Y a mí me pareció fantástico, él incluso puso un audio ahí en la charla, y tiene que ver con un concepto de que nosotros vivimos en la actualidad tan bombardeados de diferentes tipos de estímulos que activan nuestro sistema de recompensa y nuestro sistema de motivación, que en algún punto nos genera un desgaste y una sobreutilización de las vías dopaminérgicas, que son una de las grandes vías que motivan nuestra conducta, que nos mueven hacia adelante. Entonces, él dio un ejemplo que a mí me pareció fantástico, es decir, el ejemplo de el burrito con la zanahoria ahí adelante. ¿Está? Vos tenés el burro con la zanahoria adelante y eso te mueve el burro a caminar en la dirección en la que está la zanahoria. ¿Está? Ese es nuestro sistema de motivación, y lo que la dopamina funciona como una anticipación a las conductas que en definitiva están asociadas a la supervivencia, a la sexualidad, y que tienen el mecanismo placentero como un refuerzo, fue un elegante agregado de la evolución, como un refuerzo a través de receptores endógenos opioides que retroalimenta. En nuestra mente nosotros lo percibimos casi a la vez, es muy difícil desdoblar la anticipación del placer.
pero es ese placer, el otro día me decía alguien, es ese placer que yo ya la estoy, me decía un paciente, yo la cervecita ya la voy saboreando cuando veo que el mozo viene cuando viene con la cerveza. Y es eso, el mayor placer de un ludópata, de una persona que tiene adicción al juego, es cuando escucha los ruiditos de que la máquina está empezando a andar. Y no es cuando ves si ganó o no No, ganó, no, eso no es la totalmente. recompensa. A la dopamina le interesa la persecución, no la posesión. Es así. Y te termino con Eh, la analogía del burro. Si el burro ese está una semana entera en un buffet de zanahoria, le va a importar un carajo que vos le pongas una zanahoria adelante al otro día. No le va a importar, porque ya está atorado, ya está absolutamente apagado y bombardeado del abuso de esos mecanismos y tenemos cada vez más imposibilidad de hacer esos release de serotonina, de hacer ese alivio de serotonina, porque tanto el estrés, la serotonina, la dopamina y el estrés tienen una danza muy, muy dinámica y muy finamente regulada por millones de años de evolución, no miles, millones de años de Totalmente. evolución, y nosotros hemos creado en estos últimos 40, 50 años, hemos fregado, hemos hecho una prioridad máxima, la estimulación del placer, la estimulación de estas vías de recompensa, y cada vez lo hemos hecho más accesible y cada vez hasta desarrollar este tipo de adicciones conductuales, como tiene que ver con el uso de la tecnología. Entonces Yo nosotros... lo que te quería decir era que en realidad la gente, cuando uno plantea esto, la idea no es que yo me considero una persona dopaminérgica, pero no es que tenemos que estar continuamente, que la tenemos que inhibir, sino que en realidad esos estímulos que no nos generan esfuerzo, están continuamente estimulándonos la vía dopaminérgica. Entonces, los estímulos, hay sistemas de recompensa que son antiquísimos, el hambre, la sed, el sexo y el ejercicio, que nos han permitido sobrevivir. Esos estímulos están como inhibidos actualmente. La gente no come por hambre, come por sistemas emocionales, no hay sed, si no le dicen que tienen que tomar agua, las relaciones sexuales prácticamente, o sea, está todo inhibido y en realidad lo que uno está planteando es que ese sistema no esté continuamente estimulado, que tenemos que tener esos espacios, ir a la vía de la serotonina, estar calmados, en realidad es como que tenemos que ir amoldándonos. Y eso yo veo que está continuamente con este tema del estímulo, esto que voy a decir, bueno, ¿cómo generamos esos espacios? ¿Cómo generamos esos espacios? ¿Cómo generamos un poco de incomodidad voluntaria que decían los estoicos? Porque a mí me gusta, para poder adaptarnos un poco, porque si no, es como que cualquier cosa ya nos estresa. Ese es el tema, no es que, porque cuando uno habla de este tipo de cuestiones, porque por ejemplo el ayuno de dopaminas tiene que ver con la abstención voluntaria, vos definís un día determinado y haces la abstención voluntaria de todo lo que te gusta hacer. Yo sé que suena traumático y suena así como hasta a decir deliberado, con una cierta dosis de disfrute del dolor, pero tiene que ver con poder identificar con más claridad y tener identificar cómo es nuestra relación. Entonces es un día en el cual uno se levanta y uno no usa ningún tipo de artefacto electrónico, en el cual uno no escucha ningún podcast, en el cual uno no come, uno puede tomar agua, puede tomar con un poquito de sal, uno puede idealmente tampoco leer, o sea, la idea es bloquear, hacer un aislamiento total de estímulos placenteros. ¿Está? No masturbación, no sexo, está, es como una medida muy ascética, pero el concepto es que esto sea durante 24 horas. Ese es el ayuno de dopaminas de 24 horas. Lo interesante de acá es que después uno también pueda al otro día, en el cual uno tuvo esa abstinencia, yo sé que es un concepto como que es muy novedoso, pero después se puede particionar ese beneficio. No necesitas hacer 24 horas de abstención total y convertirte en un monje budista, que lo que fuera. Simplemente identificar el mensaje subyacente que esto tiene, ¿no? De distanciarnos de todo este bombardeo constante al que nos exponemos, no Netflix, no televisión, no computadora, y podés agarrar una hoja en blanco, hacer algo creativo, dibujar, pintar,
escribir algo que sea, que sea de tu propia producción, pero la idea central es poder de alguna manera blindar la conciencia de inputs, lo que hablamos el otro día, de inputs de otras mentes. Es limitar un poco ese estado reactivo constante y esa retroalimentación de estos circuitos de recompensas para poder ver con un poquito más de claridad y tomar un poco de distancia e identificar y darle ese momento, ¿no? Idealmente el día siguiente o en el ciclo que uno decida, ese release de dopamina con alguna práctica meditativa, alguna práctica contemplativa, pero simplemente cultivar la quietud, porque no me quiero ir al lugar, ¿viste?, de decir siempre lo mismo, de decir, tenés que meditar media hora, tenés que hacer actividad física, porque no es en ese tono. Y si uno no lo quiere hacer 24 horas, ya el solo hecho de establecerse diariamente estos mini ayunos de dopaminas en los cuales, por ejemplo, mañana sábado, podés levantarte y postergar, chequear el celular hasta las 2 de la tarde. Pero uno levanta, hasta un horario, digo 2 de la tarde por decir un horario, e ir identificando todos esos reflejos que tenemos de chequear el celular, de conectarnos, porque si no estamos, como dijiste, estamos metidos en el tren, estamos metidos en todo ese movimiento emocional, y esa distancia nos puede permitir, en definitiva, ver con un poquito más de claridad qué es lo que nos está pasando, en qué estamos pensando, hacia dónde se nos va la cabeza, reflexionar. Son buenos momentos para salir a caminar, estar tranquilo, o sea, si uno puede, en lo permitido, no quiero que nadie rompa la cuarentena por esto, pero digo, que uno pueda reconectarse, tener idealmente al día siguiente, ¿no? Una buena conversación, indagar sobre algunas cuestiones. Es algo que uno tiene que hacer con mucha intención, ¿verdad? Uno se tiene que preparar y uno lo tiene que hacer con mucha intención y estar presente. Pero es una gran oportunidad esta cuarentena y lo que queda de ella para poder cultivar esto con cierta periodicidad, ¿no? Establecer bloques de tiempo en los cuales uno cuide la intimidad de la propia mente y te permita identificar tus propios pensamientos. Este concepto de estar presente y darse cuenta, porque lo más importante es esto de darse cuenta. A mí me gusta el tema de la incomodidad voluntaria, porque la verdad que cuando dejamos de hacer ciertas cosas es incómodo, pero es paulatino, no tiene que ser una cosa de golpe, podemos empezar con ciertas actividades. El ayuno ya de por sí es el ayuno, una actividad, empezar a espaciar las cosas. Me parece que, porque si no suena como decir, bueno, nos vamos a aislar del mundo. El hecho de estar solos, ¿m? De poder conectarnos, por ejemplo, con la naturaleza o con algún espacio, del silencio. Muchas veces eso, me parece que uno puede dar herramientas y puede decir, bueno, empezar con esto, aunque sea una vez por día, unas horas en el día, porque muchas veces está tan estructurada la mente, que uno tiene que empezar con pequeñas cosas para ir haciéndolo un poco más fácil. Más progresivo, más escalonado. Obviamente que hay diferentes tipos de personalidades. Hay personas que les gusta saltar Totalmente. y hacerlo todo de una, como hay gente que le gusta entrar corriendo al mar. Y hay gente que le gusta ir despacito, meter la puntita del dedo, e identificar con qué se siente uno más cómodo, pero permitirse explorar estas cuestiones diferentes. Y esto yo creo que hoy por hoy se vuelve algo clave, algo crucial, tener esa filosofía de tener estos momentos para nosotros mismos, para nuestra intimidad, para identificar qué es lo que nos está pasando, cómo nos sentimos. Y de alguna manera uno de los ejemplos que me encantaba es que tiene que ver como que la dopamina es esa lluvia constante que cae sobre el parabrisas y la serotonina es el limpia parabrisas, ¿no? Y tener entonces esos release de serotonina, esos son llamados, me están llamando, por eso me olvidé de desconectar El el problema. cable. Tener esa limpieza de los receptores que provoca la serotonina, porque nosotros por algo podemos estar concentrados 20 a 25 minutos y después tenemos que tener algún tipo de distracción. El problema es cuando nosotros queremos aliviar esa distracción con actividades que son más dopaminérgicas, ¿no? Entonces tratamos de concentrarnos y confundimos nuestra atención
con el celular. Entonces es muy difícil, se vuelve muy tedioso, muy frustrante, y eso también es generador de ansiedad. Poder establecer esos bloques de tiempo y no estar deprivados de soledad, en definitiva, ¿no? Que es uno de los conceptos que está bueno, es decir, somos las primeras generaciones en riesgo de estar crónicamente deprivados de soledad. Nos quedan, creo que 2 minutos. eh, Podemos cerrar o podemos reconectarnos. Eso depende de la gente, porque hay mucha gente conectada para cerrar algún tema y depende de vos. Yo estoy para un ratito más si vos querés, Bueno, no hay problema. me gusta el concepto de poder transitar la incertidumbre. Bueno, Es un tema que me parece que tenemos que agregar un poco más de variabilidad a la vida y bueno, de eso se trata la vida también. Veo que la incertidumbre nos juega una mala pasada, no podemos abordarla y genera mucha ansiedad y miedo. Entonces, esto me parece que va de esto, de la mano de esto, del ayuno de dopamina, a ver si cómo podemos transitar un poco esta incomodidad, la incertidumbre, saber que no pasa. Me parece que es un bueno, tema sumamente importante porque echarle un poco de pimienta a la vida. Es absolutamente. así. Absolutamente, y la incomodidad, obviamente que inicialmente, sobre todo si uno percibe que si yo estoy activando una respuesta de ansiedad y yo estoy activando una cierta tensión y yo si durante toda la charla de hoy estoy con, obviamente, si yo chequeo mis pulsaciones, más allá de que estoy tranquilo, habitualmente uno está un poco más activado, pero eso no tiene que darte automáticamente una señalización, uno tiene que interpretar toda señal de tensión o de ansiedad como algo desfavorable o ponerles etiqueta negativa. Porque habitualmente las cosas que más miedo nos dan, las cosas que más miedo nos provocan, es lo que nos está señalizando el crecimiento, un lugar, un área en la cual uno puede evolucionar y trascender el momento actual. Porque si no, uno se va de alguna manera justificando en un montón de aspectos que tienen que ver con la conformidad. El tema de la incertidumbre y de darle un poco más de variabilidad a la vida. ¿Se puede dar algunas herramientas? ¿Podemos? Yo creo que lo que nosotros conversamos antes con respecto a identificar qué está dentro de nuestro control y qué no, eso es importante, pero para que no suene vacío, también tiene que ver con los objetivos que muchas veces nos planteamos y la impaciencia con la que muchas veces queremos obtener los objetivos. Entonces, muchas veces esos momentos de gratificación duraderos que tienen que ver con el contento, con la satisfacción, que tienen que ver con el orgullo, con la gratificación, no inmediata, sino postergada en algún punto, eso va siendo una confirmación progresiva y adaptación a tolerar la incertidumbre. Esa intolerancia a la incertidumbre, es un poco un área que es como, se podría decir, la madre de la ansiedad. Y Totalmente. cuando uno tiene ansía, controlar cosas que están decididamente afuera de nuestra esfera de control, como por ejemplo todo lo que está fuera de nuestra mente, cuando uno quiere controlar Seguro, esa seguro. ilusión, esa ilusión de control constante en la que nosotros vivimos, que nosotros vamos caminando por la calle y damos por sentado que no nos va a chocar un auto, damos por sentado que no nos va a atacar nadie, damos por sentado un montón de cuestiones, que es una ilusión de control, porque el gran porcentaje de las cosas están fuera de nuestra área de control. Y tener esa tolerancia, por eso el estoicismo es tan válido en este momento, porque hay tantas cosas que constantemente vivimos en entornos que son bombas de dopamina, constantemente. Esto no es una vulnerabilidad individual de una persona, puede haber una predisposición a desarrollar algún tipo de conducta adictiva, dependiente, y a generar conductas de gestión de las emociones disfuncionales, dopaminérgicas, ¿no? De decir, bueno, me estoy sintiendo de una determinada manera, siento un poquito de incertidumbre y automáticamente lo interpreto como miedo
lo interpreto como que hay un riesgo, como puede ser una exposición, como puede ser un examen, como puede ser salir de la casa para ir al supermercado y estar con la mascarilla. El miedo, ¿no? El Ujú. miedo cómo reduce El miedo inmoviliza. inmoviliza y es lo que, digamos, y nos hace achicar mucho la base de datos con la que nosotros trabajamos. Sí, Nos sacrifica precisión por supervivencia. y es una emoción que ha estado desadaptada, porque se ha desadaptado, porque en realidad es una emoción, está dentro de nuestra supervivencia. Pero ahora hace poco hicimos una charlita sobre terapia vincular. Y a mí me interesa mucho el tema de la epigenética, de lo que pasa, porque en realidad este tema de los 3 años que tiene que tener la madre, una etapa serotoninérgica, porque tiene que estar cuidando, tiene que estar segura, tiene que estar, o sea, tiene que darle protección. Y la seguridad viene después, con otra figura, y eso son toda una base, eso es lo ideal que se dio en nuestra evolución. O sea, el cuidado, la protección, y eso se gesta muchas veces en el vientre por mecanismos y por el ambiente. Porque si en ese contexto esa alimentación no ha sido la adecuada, ese ambiente es un ambiente estresor, donde ha habido, muchas veces esa persona, y esos 7 años que son fundamentales, muchas veces se marcan ciertas cuestiones que no tienen que ver con la genética, sino con la epigenética, y que muchas veces se expresan. El miedo, porque hay personas que tienen que sobrevivir, son mucho más reactivas que otras, porque ese contexto ha sido hostil. Y esto es muy interesante también, cómo tenemos que planificar un embarazo, cómo acompañar en los primeros años de vida, pero esos ambientes que a veces son hostiles llevan a que tengamos conductas o situaciones en las cuales se expresan en la adultez. O sea, y es muy interesante el papel que tiene el ambiente, la alimentación, los vínculos. Bueno, absolutamente. No puedo más que coincidir con todo lo que acabas de decir. Habitualmente se dice que, en una frase bastante conocida, de que la genética carga el arma, pero el estilo de vida y la epigenética la disparan, ¿no? O sea, es decir, cómo nosotros hacemos uso de todo ese potencial genético, porque tenemos mucho para decir más allá de la predisposición que nosotros podamos tener. Y el entorno y cómo ese libro, yo no sé si lo has leído, Behave, de Robert Sapolsky, que es uno de los primatólogos más reconocidos del mundo, pero ese, creo que la traducción es Compórtate, y él habla, digamos, de cómo el análisis de la conducta segundos antes, minutos antes, días antes y miles de años antes, ¿no? Entonces, en términos evolutivos, cómo la conducta, cómo son los neurotransmisores o químicos automáticos que actúan cuando uno se asusta, cuando uno tiene que tener una reacción rápida, el miedo, la ansiedad, el ataque, la huida, habitualmente tiene que ver más con protección, más los movimientos hormonales, que tiene más que ver con justamente, obviamente impactado por los primeros, pero tiene una lógica más de horas, más del circadía, que quiere decir alrededor de un día, ¿no? El ritmo circadiano, otras que tienen más que ver con lo semanal, con lo mensual, con, Totalmente. por ejemplo, ciclo menstrual, y después toda la modulación genética, que es exposición a determinados aspectos del entorno, durante de una forma sostenida. Entonces, incluso la exposición, ahí está la letalidad de una dosis, ¿no? Es decir, una exposición corta a una droga de alta letalidad o una exposición crónica a una droga de baja letalidad, como el azúcar. Totalmente, y me parece que es como que otra frase que me gusta mucho, que es: no hay texto sin contexto. Y muchas veces las intervenciones que nosotros hacemos como profesionales están dadas hacia lo individual, y muchas veces tenemos que replantear muchas cosas, tenemos que hacer estrategias colectivas, porque estamos viviendo en tribus, estamos en un contexto, y muchas veces ese contexto nos moldea. Entonces, como profesionales de la salud, muchas veces las intervenciones son individuales. Estamos en una familia, en un entorno, vivimos en un ambiente,
el ambiente está determinado por muchas cosas. No es que lo vayamos a cambiar, pero tenemos que tener una mirada epidemiológica desde lo cualitativo, no solamente sobre lo cuantitativo. Y muchas veces yo he visto, me parece que ese es el gran deber de la medicina, que a muchas veces lo ve desde los factores muy cuantitativos y no de los cualitativos. Vos mismo decir, bueno, es lo mismo vivir en el litoral que vivir en Ushuaia, en lo que vamos a alimentar, si vamos a plantear un ayuno y una dieta cetogénica. No, no, porque el ambiente es totalmente diferente, los productos con los que nos vamos a encontrar tienen otra, se rigen por una cuestión de estacionalidad diferente, y muchas veces nosotros a veces corremos, llevamos el riesgo de dar cosas enlatadas. Y me parece que ese es el desafío de nosotros, de plantear que tenemos que tener una serie de flexibilidad ante la mirada de este tipo de abordajes. Lo que vos me describís ahí, en el libro, en Cerebro Clínico del doctor Daniel Flichtentrey, él habla en un momento de lo que tiene que ver con lo fundamental que es identificar qué es un estilo de vida, porque habitualmente hablamos de estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida, y entonces sobrecargamos al individuo de la responsabilidad cuando tenemos una población adicta a los carbohidratos refinados idealmente, o sea, en general, azúcar, a drogas simples, a adicciones conductuales, y cargamos toda la responsabilidad y toda la culpa en el individuo. Y no reconocemos el peso y la incidencia que tiene el entorno y lo que tiene que ver con las condiciones de vida. Entonces lo que yo digo es estilos de vida y conductas determinadas por las condiciones de vida, por el entorno. Y esto es lo que empezamos hablando, digamos, todo cómo están de esos estímulos, cómo uno necesita constantemente de esa manera de gratificarse instantáneamente para no tener que ver lo que está detrás, esa angustia, esa tensión psíquica, ese malestar, esa incertidumbre, pero para aprender a reconocerla, para tener ese registro de todas esas situaciones, uno inexorablemente tiene que tomar esa distancia. Entonces, sí, esos estilos de vida versus las condiciones inmersas y producidas por esas condiciones de vida es fundamental decirlo, porque nos quieren decir, bueno, tenés que comer menos y ejercitar más. Eso es obvio, ¿no? Por eso, yo estoy totalmente de acuerdo, y aparte soy un crítico de la teoría del riesgo, porque cuando nos ponen que el riesgo, la probabilidad de que suceda algo, meten a todos en la misma bolsa. Entonces, hay un epidemiólogo que a mí me gusta mucho, que es Jaime Brecht, que es ecuatoriano, y él trabaja sobre factores cual y cuantitativos, y trabaja sobre, en vez de estilos de vida, trabaja sobre lo que son modos de vida, y pone el concepto de vulnerabilidad. Entonces, no es riesgo, es vulnerable. Entonces, porque el riesgo es la probabilidad de que suceda algo, y podemos estar todos en lo mismo, pero hay gente más vulnerable que otra, y el impacto va a ser totalmente distinto. Entonces, cuando nosotros vemos quién es más vulnerable en esto, y pues se tiene factores de riesgo, todo encasillado, la probabilidad, y me parece que la teoría del riesgo ha llevado a que muchas cosas hemos hecho una mala medicina con el riesgo solamente. Esto es un análisis muy personal, de que nos ha llevado a hacer un reduccionismo, estas guías clínicas, esto es el riesgo, y me parece que no funciona tan así las cosas. Es que yo creo que la farsa más cruel de esto que vos decís es la limitación que después tenemos los médicos, que no queremos prescribir una medicación de primera mano, ¿no? Porque vos después te enfrentás a un montón de cuestiones, porque el hecho de que vos mediques o no obviamente que yo uso medicación cuando la medicación es requerida, pero el hecho de que vos no sigas lo que el statu quo quiere o lo que después en determinado punto de corte, pues eso es lo más duro, ¿no? Que después de determinado punto de corte vos no te queda otra opción. En Estados Unidos esto es tremendo, digamos. En Canadá esto yo lo hablé con el doctor Jason Fung en vivo, y en relación porque él tenía una queja del board, digamos, como muchos de los médicos que se han salido de su recorrido ya delineado previamente, han recibido juicios, han recibido ataques, mucha resistencia. Entonces, en ese contexto, es una exposición doble, o sea, estamos hasta condicionados nosotros los médicos de poder intervenir en algún punto en un montón de cuestiones que son
más que evolutivamente lógicas, congruentes, y que a los pacientes les hace decididamente bien. Entonces, Bueno, el DSM-5 es un fiel reflejo de cómo encasillamos y cómo el concepto de lo que ya no, prácticamente, o sea, el concepto de la normalidad y lo que no es normal, cómo lo van cambiando, o sea, es como han patologizado la vida. Y yo eso, viste, es un tema que es complejo, ¿me entendés? Han patologizado la vida en ciertas cuestiones porque ya, viste, cualquier cosa ya es patológica. no, sí, sí, digamos, yo haciendo una lectura, digamos, rápida del DSM de algunos diagnósticos, básicamente tenés a cualquier persona que agarre eso y empezás a ticar, algo, mirás más de media, ya es una cuestión compulsiva. O sea, constantemente y permanentemente están buscando delimitar, digamos, Sí, para una prescripción y para encasillarlo. ¿Mm? y los aspectos culturales, digamos, quedan muy, muy de lado, Sí, los sí, sí. aspectos, o sea, hoy por hoy estaríamos todos en este contexto, digamos, en la cuarentena, ante algún tipo de trastorno mental, de seguro. Entonces, y esta es una de las grandes críticas que yo tengo, por ejemplo, al DCM, que tiene que ver con uno de los enfoques más importantes que tenía que ver con el establecer dominios de análisis, el dominio cognitivo, el dominio inflamatorio, dominio social, etcétera, que permitía un análisis, es un recorte obviamente, pero permite un análisis dimensional, que es en general lo que yo utilizo para mi evaluación con mis pacientes. Es un enfoque dimensional que me permite, como estructura mental, como forma de ver al paciente, evaluar función y disfunción. Cuando uno lo evalúa de esa manera funcional, después uno puede ir por referencias a algunas guías aceptadas, etcétera, en función de la Totalmente, seguro. sintomatología, pero no necesita que tenga 4 o 5 tildes y demás, porque uno ya puede intervenir, sobre todo si tiene que ver con estilos de vida, uno puede intervenir y hacer mucho por la prevención, tanto en salud mental como en salud física, porque George Aid siempre dice que los estudios recientes han confirmado que la cabeza forma parte del cuerpo. Entonces, todo lo que cuando uno está inflamado a nivel sistémico, el cerebro también corre con la misma suerte. Bueno, muy interesante la charla, me parece que nos fuimos, pero es parte de... Yo te dije que podíamos terminar en Marte, pero bueno, Mira, yo voy a poner algunos conceptos como para el que quiera, porque dale, estamos a dale, viernes, estamos a viernes, y quizás algunas personas digan, bueno, mañana sábado me gustaría encarar un ayuno de dopamina, dale. cómo lo puedo encarar? Vamos Yo diría cerrando, que, me dale, sí, sí, parece por una supuesto. charla, ha sido una charla muy interesante, muy enriquecedora, y bueno, espero que les haya servido. Bueno, yo lo que decía que le armo un posteo, digamos, con algunos lineamientos generales, digamos, para el que quiera por ahí probarlo, pero encararlo tranquilo, digamos, no decir, bueno, ¿cómo lo tengo que hacer y tal, todo neurótico? Sino que, Totalmente. es decir, un ayuno de dopamina, la filosofía que lo subyace tiene que ver con poder establecer un bloque de tiempo en algún momento del día a día en el cual uno no está interactuando y no está de guardia, ¿no? No solamente los médicos, no estar de guardia constante para consultas tontas, para chequeos, para chequeo me refiero del feed de Instagram, de estar estimulando constantemente y estar sobre todo interrumpiendo nuestro flujo del pensamiento y nuestro curso del pensamiento, no permitiendo identificar ni siquiera si los pensamientos que nosotros estamos sosteniendo en la cabeza son nuestros o son de otra persona. O sea, son nuestros o tiene que ver con que cuando vos mirás una serie, un par de días después, de lo que fuera, estás pensando en con imágenes de la serie, con reflexiones que están asociadas a la serie. Cuando estás en alguna conversación, lo mismo. Cuando tenés alguna pregunta. Eso es constante eso de... Y siempre doy este ejemplo, ¿no? Es decir, uno a veces agarra el celular para mandarle un mensaje a Mauri, para decirle algo al respecto, me pongo a chequear todos los mensajes, pongo el celular, lo apoyo y no te mandé el mensaje a vos. Entonces eso quiere decir cómo estamos entrenados en la distracción y no podemos ni siquiera, o sea, si queremos leer algo y no podemos estar ni 5 ni 10 minutos concentrados leyendo,
Eso es un signo de Bueno, alarma para nuestra atención. eso yo le digo a todos, mirá el punto que hemos llegado, le digo, intentemos a ver si puedes leer un libro, aunque sea un capítulo, porque es tanto el estímulo que tiene las redes sociales y el Google, que en realidad terminamos leyendo por fracciones. ¿Mm? Es muy difícil mantenerse, y dice, no puedo mantenerme leyendo hace cuánto que no leo un libro, porque automáticamente voy a leer por fracciones y no empezar y terminar algo que es algo natural, que lo hemos fraccionado por la rapidez y también por el poder de la interpretación, porque en realidad se fracciona la interpretación global. El problema de interpretar las cosas de esa manera es que no es la forma en la que nuestro cerebro funciona, eso no, es nosotros abusar de alguna manera de un pensamiento lineal y deductivo constantemente, cuando en definitiva lo que uno muchas veces busca lograr con una lectura es ese momento de conexión con uno mismo, con una lectura, y a pesar de que es un estímulo, ¿no? Es un autor que te está diciendo algo y vos estás Sí, sí, conversando con sí. ese autor y vos estás pensando y a veces te podés ir. Pero empezar a relevar el valor de tener esos momentos para uno mismo. Y a veces, Ryan Holiday en el libro la clave es la quietud, Stillness is the Key, es un libro del año pasado, él deliberadamente no habla de meditación, porque es lo que quiere volver a traer a la luz es la importancia, él es uno de los grandes promotores del estoicismo, lo que quiere traer a la luz es la necesidad de recuperar esos tiempos vivos nuestros, ¿no? Y no tener esa deprivación crónica de soledad. Y soledad no de solamente física, porque vos podés estar con otras personas, pero la intimidad mental, de no estar constantemente en el intercambio, constantemente reaccionando a la innumerable e interminable cantidad de estímulos excesivamente dopaminérgicos que son irresistibles para nuestro cerebro. Bing, 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 me gusta, lucecita, brillo. Nuestro cerebro no lo puede. Y los chicos son una prueba muy, muy, muy marcada de todo esto, ¿no? Los hijos, los chicos, con ellos hay que trabajar de una manera muy, muy seria, porque también con respecto a la alimentación, como al uso de tecnologías, esto es una realidad, ¿no? Todos la tenemos que afrontar, y no lo digo de un lugar, nada de tecnología, nada de comida, no es esa No, la no, no, postura. no. La postura Es como cómo podemos generar esos espacios de encontrarnos con nosotros, encontrarnos con el entorno, con la naturaleza, y eso de estar vivos, ¿viste? Porque es una cuestión de que hemos perdido cosas elementales, cosas muy básicas. Esto cuestión de decir, bueno, salía el sol. ¿Cómo es una cosa que voy a decir? Salía el sol. ¿Cuánto? Poner ¿Cuánto? los pies en la tierra. ¿Cuántos Bueno, minutos toca estar al sol, doctor? ¿qué? ¿Cuántos Claro, minutos, cuántos minutos toca hacer actividad física? ¿Cuántas horas de claro, ayuno toca hacer? totalmente. Entonces, encontrar cosas que cuando voy a veces a visitar algunas personas en el medio rural, son cosas naturales. Salen, están en el entorno, están en el sol, ponen los pies en el piso, se ensucian, están en la naturaleza, se toman unas mates abajo de la planta. Es algo que es parte de su vida. Y hay una desconexión de nosotros en este último tiempo, que voy a decir, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, que es algo que es natural de nuestra especie y que nos hemos desconectado. Entonces me parece que es una desconexión lo que tenemos, es volver a conectarnos. Me parece que va por ahí el tema. Y conexión real, porque eso me tiraste un centro hermoso para decir, la conexión, que esto mínimamente, esto lo vivo diciendo, ¿no? Esto de poder mirarse a la cara, mirarse los gestos, estar presentes con intención en una conversación, darle el tiempo para el desarrollo natural lento y progresivo de las conversaciones interesantes que son constructivas, enriquecedoras, nutritivas, darse ese tiempo para la conversación y no estar interrumpiendo. Cualquier persona que esté mirando puede reconocer el impacto que tiene solamente el celular en las conversaciones. A esto le dicen el efecto iPhone. El solo hecho que haya un iPhone, un teléfono, porque el estudio se llama así, un teléfono arriba de la mesa en una conversación,
ya deteriora la calidad del recuerdo de lo que se estuvo conversando y la profundidad de lo que se conversó. Entonces, hagamos estas pruebas. Después, también lo propongo porque yo creo que tener un correcto uso de la tecnología cuando nos empecemos a resociabilizar va a ser muy importante porque necesitamos estar atentos a todas las señales senestésicas, todas las señales físicas, a todo lo que es la proxémica en medicina, ¿no? De cómo nos acercamos, cómo nos contactamos, cómo nos volvemos a abrazar, cómo volvemos a recorrer todo ese camino que 2 meses es mucho tiempo de aislamiento y de privación sensorial para el ser humano a este nivel, con la exacerbación de todo lo que estamos hablando, ¿no? De la exposición a la tecnología. Entonces parece como una justificación. Es una hermosa época para estar ahí conectado, hacer maratones de series y demás. Pero justamente ahí está la incomodidad, y la incomodidad no es solamente estar sentado arriba de espinas, ¿me entendés? Tiene que ver con tolerar cosas que nos provocan disconfort, pero que nos permiten crecer. Tolerar esos momentos de ansiedad que van a surgir cuando uno no está chequeando, porque uno justamente mucho lo que busca es ese release, chequea y me siento mejor, y chequeo y me siento mejor, pero eso se vuelve un loop adictivo en el que se va perdiendo valor y se va agregando dependencia, y eso es hacia lo que uno tiene que idealmente, al menos registrarlo. Eso sí, por lo Darse menos cuenta, logramos. Sí, es darse eso, cuenta. estar atentos, estar atentos. Darse cuenta y renovar la intención de cambio, y me parece que, bueno, muchas veces hay que verlo como una oportunidad esto. Es una época compleja, pero verlo como una oportunidad, y esto que vos planteás del contacto, de mirarse a los ojos, de reírse, son cosas, no nos reímos, no estamos con eso, estamos en una cuestión de estado de alerta continua. Entonces, bueno, a mí me parece que ese es el desafío. No sabemos lo que va a suceder, porque yo digo, bueno, la gente quiere que volver a la normalidad. Digo, no sé si será normal, no sé si volveremos a la normalidad, o no, no sé. Hay que ver, es un momento interesante porque este ayuno de sociabilización real, re intenso con el término, pero bueno, digo, esta deprivación del contacto social real que muchos hemos tenido, al menos en grupos, porque somos animales gregarios, nos gusta estar en grupos, en tribus, nos organizamos en determinados números de acuerdo de Seguro. acuerdo a qué Las cultura. peñas. Las peñas, la juntada, es lo que más en todos los grupos que uno puede Totalmente. estar de amigos, decir, ¿cuándo nos Y vamos a se juntar como extraña. juntados? ¿Cuándo podremos? Exacto. Y todo eso responde a una necesidad que tiene el ser humano. Y Trivial, totalmente. Es ese es trivial. ese es el default network del ser humano. Así como necesita la intimidad y no estar estimulado, también necesita esa estimulación, pero esa estimulación en un espacio seguro, esa estimulación en un espacio social en el cual haya ese ida y vuelta y que sea constructivo. Entonces, va a ser sumamente importante e interesante que no activemos todas esas respuestas, lamentablemente, de miedo y de fobia y de xenofobia, o sea, de todo lo que sea xeno en relación al otro, ¿no? El que esté por fuera, al otro, al que sea extraño a mí, y activar no volver a besarnos, no volver a abrazarnos. Yo creo que hay una hipérbola en la respuesta que estamos teniendo, y, por ejemplo, desatendemos a nivel mediático, a nivel políticas públicas, por ejemplo, cosas mucho más nuestras que el coronavirus, como el dengue, por ejemplo, o como la desnutrición infantil, o como la Bueno, diabetes tipo yo 2. les comento que estamos en la provincia de Santa Fe. Tenemos, hoy te contaba yo a vos que en donde vivo tengo 1000 casos, 1500 casos de dengue, y que en realidad, antes yo de empezar este camino, hice epidemiología y trabajé en enfermedades tropicales, porque me interesaba esta cuestión de las enfermedades emergentes, que van atravesadas por esta transición epidemiológica de enfermedades nuevas, porque no lo podemos ver desglosado, o sea, no lo podemos ver, acá están las enfermedades crónicas y acá están las enfermedades emergentes, porque estamos en un mismo contexto, y eso es lo que hace la medicina. Entonces, hay enfermedades determinadas por los modos de vida y por el ambiente. Entonces, esta cuestión de la deforestación,
del modelo productivo, del monocultivo, de la extracción indiscriminada, de las formas en que comemos, de cómo la industria nos ha inculcado ciertos alimentos o productos en realidad. Entonces, todo esto, si no lo empezamos a analizar, porque vos decís, bueno, dengue, el dengue vino de repente, tiene todo un contexto, claro. O sea, esto que vos planteabas, está bajo el río, ¿qué pasó? Mm. A Sí, ver, sí, sí. analicemos. Entonces, si uno no lo ve desde arriba y empieza a analizar, bueno, a ver cómo trabajamos, hoy lo hablábamos con muchos colegas, decir, cómo trabajamos la problemática tan compleja de febriles que tenemos, de pacientes que estamos teniendo, se está comportando de otra forma, no es el dengue clásico, estamos viendo plaquetopenia, pero que sí que es esto, porque se está relacionando con el ambiente y si no podemos empezar a ver cómo trabajamos estas cosas en un contexto donde tengo obesidad, porque son poblaciones que están con alimentos que no están adaptados, dengue. Entonces, digo, bueno, tenemos que refundar la epidemiología, refundarla, y eso es muy importante desde otra mirada, porque es una mirada que yo me parece que no está dando resultado en la salud de las poblaciones, porque tenemos que hacer una salud colectiva y emancipadora. Porque para mí es eso, porque si no estamos desde lo individual, y me parece que muchas veces tenemos que apuntar a lo colectivo. Esto dice la catarsis. No, no, es que ese es el objetivo. El tema es que para vos y para mí, como para todas las personas que, además de todo esto, que tiene que ver más con un trabajo a largo plazo, de políticas Totalmente. públicas, de no solamente, el otro día, la otra vez lo hablaba con mi hermano, no tiene solamente que ver con cómo es la inversión, sino No, en términos cuantitativos, porque lo mismo pasa en docencia, es decir, todos nos fichamos en el número, ¿qué? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones acá? ¿Cuántos millones allá? no, Digo, y se invierte muy poquito tiempo en decir, a ver cómo optimizamos los recursos que haya disponibles también, optimizar. ¿no? Esa es la ¿Eh? palabra, optimizar. Porque es la calidad también, no es la cantidad. Es ver cómo y la mirada y desde qué paradigma te parás. Porque es sumamente importante desde qué paradigma te parás. El que toma las decisiones. Y eso me parece que es fundamental. Pero en todo ese contexto, a pesar de nosotros estar diciendo a los pacientes que hay todo, que nuestras conductas y nuestros estilos de vida son un producto de las condiciones en las que nos enfrentamos, con un 70-80% de alimentos procesados ampliamente disponibles, con los estímulos constantes que nos tenemos que activamente tratar de limitar, pero en todo ese contexto, vos me decís, pero bueno, pero vos no estaba promoviendo la filosofía estoica. Bueno, en todo ese contexto tenemos que establecer esa resistencia a la economía de la atención. La economía de la atención son todos estos medios, Google, Apple, Facebook, todo lo que es redes sociales, etcétera, pero no una cuestión conspiranoica, sino que están diseñados para tener Totalmente. nuestra atención. Entonces, súper importante poder tener ese pensamiento crítico y poder tomar esa distancia. A pesar de lo cual, poder también optimizar como recurso las redes sociales, el contacto, la conexión, Totalmente. pero que no nos Porque pase por arriba, que no nos pase por arriba y dejarnos ese tiempo para otras cuestiones que tienen mucho más sentido en nuestro día a día. me parece que esta es si uno la sabe usar, es una herramienta, por ejemplo, el hecho de que hayamos hecho, de que tengamos esta charla, de que haya gente conociéndonos, que podamos conocer, de nutrirnos de muchos conocimientos, de muchos profesionales que también están en una lucha y también están en un cambio de paradigma, es la utilización correcta de las redes sociales y de la información. Entonces, bueno, uno tenemos que ser crítico, me parece una mirada muy acertada, esta, decir, bueno, hasta acá, en esto lo utilizamos. Pero bueno, ojalá que podamos tener muchas personas como vos, que están hacia el cambio de Bueno, paradigma, y que, bueno, me parece que ha sido una charla muy enriquecedora, más allá de que me pusieron que no hablara tanto, que bueno, tienen razón, pero bueno, era un conversatorio. ¿qué te pusieron? No, siempre esa es la gente que le No, pero gusta. bueno, el tema que estamos conversando, no una charla, yo le digo a todos, estamos charlando. No es una, no es una charla, no es un... A veces la gente quiere una charla donde den una clase y la verdad que me parece que es un espacio para problematizar.
Bueno, esto a mí me encanta porque en esto que yo estoy, digamos, leyendo, le estoy dedicando bastante tiempo con respecto a al minimalismo y al uso de redes, etcétera. Esto sí me gustaría mínimamente. Estar yo, por ejemplo, mirándote, ver cómo vos me estás prestando atención, que por ahí alguna cuestión de algún comentario, y estar reaccionando, viendo cómo, o cuando yo te estoy escuchando, esta fina danza que implica una conversación y el arte de la conversación se está perdiendo. Se está perdiendo la conexión, se está perdiendo esos gigabytes de información constante. Nosotros tenemos una red neuronal que está capacitada y es compleja, está preparada para cooperar. La otra vez leía, digamos, algunos elementos, que el ser humano en esencia tiene una cuestión cooperativa distinta a un montón de otras sociedades primates en las cuales son mucho más competitivas. Una de las demostraciones, a mí me encanta hacer este ejemplo porque es hasta práctico, es decir, por ejemplo, vos y yo nos podemos comunicar hasta con la mirada, y eso fue una ventaja evolutiva, ¿no? Yo puedo hacer, yo te puedo transmitir miedo, yo Totalmente. te puedo transmitir la dirección perdón si a alguien le dio miedo, digo, hacia la dirección hacia donde puede haber un peligro, donde puede haber alguna presa, sin hacer ruido, sin levantar la perdiz, ¿no? Es una comunicación enseña y todo nuestro cerebro se desarrolló en esa danza con nuestras necesidades y nuestros requerimientos, primero para defendernos y después para conseguir más fuentes de alimentos altamente nutritivas para Y nosotros. eso me das el pie justo, porque primero el tema del conversatorio, yo le puse conversatorio porque me gusta mucho Maturana, porque bueno, él plantea esta cuestión, vos dijiste la danza, es la conversación entre dos personas y es como una simbiosis. Y este tema de lo que vos planteás, del cerebro que nos hizo comunicativo, más parlanchines, tiene que ver también con una cuestión de la evolución, también cuando yo le planteé en otra charla, de los tipos de alimentos que teníamos que comer, que tuvimos que componer. Por ejemplo, la tirosina, que es un alimento, es un aminoácido fundamental, hizo esto, ciertos alimentos provenientes del mar, como el selenio, el zinc, que en realidad al estar y trasladarnos hacia las costas, porque tuvieron que emigrar, esto se hizo hace más o menos 74.000 años, después de la penúltima glaciación, que es el volcán Toba, que está, sí, en Tanzania creo que está, se fueron y tuvieron que hacer ese tipo, y a partir de ese tipo de alimentos que tuvieron mucho tiempo en contacto, el cerebro se hizo más comunicativo, mucho más comunicativo. Esto obviamente que desarrolló otras redes neuronales, pero es muy interesante lo que vos decís, porque en realidad somos la única especie que hace estas cosas, que pudimos comunicar, y también nos permitió sobrevivir, porque somos una especie débil. Bueno, pero es que el ser humano identificó que Uh -huh. agrupándose, en general se establece que los grupos tienen entre 20 y 50 miembros, como el número, creo que era más o menos por ese número, no 170, recuerdo. sí, ¿Es una cosa sí, así? el número de, son ciento, bueno, sí, que Sí, nos juntamos en en grupos grupo. variables en los cuales se sentía cómodo y te estaban todos, digamos, de alguna manera los roles o cuántos miembros necesitaba tu tribu para determinado acceso. Entonces, toda esta cuestión cooperativa, obviamente que hay otros elementos, pero ahí está lo que es la validación social, ahí está estamos programados para sociabilizar y nuestra red por defecto nos lleva a sociabilizar y a pensar en el otro. Y esa es una de las vulnerabilidades en las que entran las redes sociales, porque nosotros nos quedamos pensando, nos quedamos en redes sociales y WhatsApp, nos quedamos pensando en estas conversaciones y cada vez que tenemos un momento muerto, un momento entre comillas, ¿no? Un momento en la cola del súper, en el auto, bajando el ascensor, lo que fuera, no podemos ni siquiera tolerar eso y que automáticamente vamos a la conexión. Entonces, esa es una de las explicaciones y por cual la validación social, los me gusta, los mensajitos, etcétera, y esa conversación constante nos deteriora tanto ese ímpetu por sociabilizar. Entonces estamos en sociedades en las cuales no queremos hablar por teléfono, no queremos juntarnos, no queremos, o sea, queremos ver, es todo más limitado y todo más superficial y se pierde la riqueza. Eso decía en el libro, son bits de información versus la riqueza que le da a tu cerebro y el estímulo y el masaje que le da a tu cerebro
el hecho de estar atento a un montón de gestos, de reacciones paradojales, de reacciones automáticas, de si te sorprende, si se nota envidia, si se nota un montón de Totalmente, no estar decirle algo a alguien de frente, mirándola a los ojos y no y desde asumiendo una las red social. consecuencias. Y asumiendo las consecuencias, porque en las redes sociales, Totalmente. digamos, uno puede decir cosas que no se anima a decir, y esto es importante para los que tengan hijos, porque trabajar en estas habilidades sociales a los niños, ¿me entendés? Que están desarrollándose en todo este contexto, es clave, ¿no? Entonces, invertir tiempo con los niños, charlar, estar atentos, profundizar y reconstruirnos como sociedad desde ese lugar. Por eso yo creo que es una oportunidad súper importante para esto que hablamos del ayuno de dopamina, de la reconexión social, de prestar atención a los gestos, a las conductas, a las predisposiciones, a reconocer que el miedo no necesariamente me está señalizando que yo tengo que paralizarme, sino que me puede estar señalizando que hay un crecimiento, tolerando esa incertidumbre y tolerando, entendiendo de que me voy a adaptar y que del otro lado de todo ese miedo también está el crecimiento, pero ahí está el análisis y la claridad mental para identificar verdaderos riesgos del 90-95% de los riesgos y miedos que están en nuestra cabeza y son fabricados. Totalmente. Bueno, Ignacio, me parece que ha sido una charla muy productiva, un gusto, eh, muy interesante la conversación. Nos fuimos, pero de eso se trata también, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Nos fuimos De desde eso el se primer día trata. del día que me escribiste, no pudimos arrancamos un peloteo que no lo podíamos cortar, pero bueno, va Pero bien. bueno, me parece que eso se trata. Hay veces que las personas plantean y yo le digo, bueno, vamos a conversar. La idea es que les sirva. Estamos tratando de problematizar algunas situaciones. Y bueno, espero que a lo mejor en otra oportunidad tengamos otra charla porque ha sido muy enriquecedora. Ahí va. ¿Mm? Nos vemos. Muchas gracias a vos Y a toda la gente, la verdad que te agradecemos a retribuyo. toda la gente porque se han mantenido en contacto, se han vuelto a conectar, la verdad que, bueno, Bueno, es muy muchas lindo. gracias. Es Muchos lindo porque amigos, muchos colegas, muchos amigos, mucha gente querida, agradecemos a todos, espero que les haya gustado. Muchas gracias a las críticas constructivas, siempre, siempre, es así. Muy buena onda de mucha gente. bueno, es muy lindo. Y es muy lindo que también es muy gratificante que este tipo de conversaciones, quizás no en una manera educativa, así tipo, bueno, anoten estos 5 puntos que son los más importantes o estos 4 errores y que cada uno pueda ir obteniendo de acuerdo a cómo, al momento actual en el que cada uno esté mirando esto o esté... Totalmente, porque eh, es la significancia y eso no tenemos que ver. Es trabajar con lo que significa para cada persona esta charla y me parece que a partir de eso tenemos que tomar esas cosas. A mí me parece que una charla, yo apuesto a este tipo de charla porque aparte vos también me parece que apostás a este tipo de charla porque es enriquecedora. Yo no quiero darle cosas enlatadas a la gente, o sea, no me sirve y por lo menos así no van a venir de mí. Bueno, ahí va. Esos son buenos filtros. Bueno, te agradezco mucho, nos vemos, Gracias a nos vos. conectamos. Dale, Gracias. Abrazo para todos. Saludos. hasta luego.